Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza de esta mañana. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan. Hemos decidido nosotros continuar con la línea de enseñanzas que hemos traído ya de tiempo porque creemos que fue Dios quien lo puso en nuestro corazón. Y aunque por algún momento pasa por nuestra mente el estar ahorita hablando acerca de cosas que tienen que ver con la situación mundial que estamos viviendo. Entiendo que algunas iglesias lo están haciendo así y está bien. Entiendo que de Dios viene, de Dios es. Pero en el caso de nosotros, convencidos estamos que el estar enseñando acerca del Evangelio de Juan, de Dios es, y bueno, pues entendemos que Dios no cambia. Eh, entonces, también creemos que en estas enseñanzas hay mucha enseñanza para estos tiempos, para estos momentos, como lo vamos a ver el día de hoy, como lo vamos a entender el día de hoy. Eh, hay mucha palabra de Dios. De verdad que estamos sorprendidos de toda la enseñanza que Dios ha traído a nuestras vidas a través de estos 6 capítulos del Evangelio de Juan que ya estudiamos. Yo no sé a usted que si usted ha estado escuchando estas enseñanzas, ha estado compartiendo juntamente con nosotros, a mí me ha quedado claro dos cosas del estudio de este Evangelio hasta el capítulo 6, que es donde vamos. El día de hoy comenzamos el capítulo número 7. Pero dos cosas, por lo menos dos cosas que resaltar. Hay muchas más, pero por lo menos dos cosas importantes que Juan ha transmitido a lo largo de estos 6 capítulos. Número uno, su énfasis y su propósito de que, de que Jesús se ha revelado en el corazón. Lo hemos estado repitiendo varias veces y el objetivo principal del Evangelio de Juan es que Jesucristo sea revelado como el Cristo, el Mesías, y que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Ese es el primer punto que me queda claro de estos 6 capítulos del Evangelio de Juan. Jesús es Dios, Jesús es el Cristo y solamente a través de Él puede haber perdón de pecados y salvación. Pero otro que es muy sorprendente, que es muy claro también, es la dureza del corazón del hombre. Qué claro es la manera en que Jesús es rechazado por los seres humanos. Qué claro es. El capítulo 6 que acabamos de terminar es muy claro cómo hay muchas personas que le seguían por conveniencia y cuando ya no le convenía, cuando el Señor Jesús fue claro en sus demandas, entonces ya hubo gente que ya no quiso seguirlo, que ya no quiso estar más con él, que ya no le reconocían como el Señor. Es claro el rechazo del ser humano para con Jesús y la enseñanza del día de hoy tiene ese título. Vamos a estudiar el versículo 1 al 9 del capítulo 7 de Juan, Juan 7, verso 1 al 9, y el título de esta enseñanza es Jesús, el más rechazado de todos. Ha sido claro cómo el ser humano rechaza a Jesús. Y no solamente lo rechaza, hay gente que está llena de odio contra Jesús, como lo hemos venido viendo y como lo vamos a reafirmar en estos pasajes y en estos versículos. Si me acompaña en su Biblia, por favor, vamos a leer nuestra Biblia, Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 7. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos:
sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, fíjese qué versículo tan tremendo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, cosas muy interesantes y cosas importantes que notar de estos pasajes. Dice el primer versículo, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Esta frase inicial del capítulo 7, versículo 1, donde dice, después de estas cosas, hace referencia a los acontecimientos descritos en el capítulo número 6, ¿no? Todo lo que estuvimos estudiando del capítulo número 6. Pero es importante mirar, varios comentaristas del Evangelio nos dicen que hay un espacio entre el capítulo 6, los acontecimientos del capítulo 6 y esta historia, este relato del capítulo 7, hay un espacio de tiempo de unos 6 o 7 meses. Que Juan no registra nada sobre este espacio de tiempo, excepto que Jesús andaba, dice, en Galilea, lo cual debemos nosotros entender, que Jesús andaba viajando por toda Galilea y en esos viajes, bueno, pues andaba ministrando, andaba haciendo el trabajo del Señor. Juan no lo registra, sin embargo los otros evangelistas sí registran mucha de esa actividad de Jesús en este tiempo. Tanto Mateo, Marcos, Lucas, ellos sí registran abundantemente las actividades de Jesús en este espacio de tiempo de 6 meses que le digo que algunos comentaristas señalan, hablando acerca de sus milagros. Jesús hizo milagros en este intervalo de tiempo. Jesús estuvo enseñando y sobre todo se nota un intenso discipulado a sus seguidores, a aquellos a quienes él había escogido como sus discípulos. Todo este tiempo fue un discipulado intenso. Constantemente él estuvo dándole mucha importancia a discipular a todos sus escogidos. Entonces es importante notar esto, este espacio de tiempo. Él estuvo instruyendo a estos 12. Jesús se quedó en Galilea y claramente él le señala a sus hermanos que no querían andar en Judea porque los judíos constantemente procuraban matarle. O sea, de los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, desde los principales capítulos ya vemos cómo los religiosos, los judíos, los fariseos, ya buscaban la muerte del Señor. Y bueno, no que Jesús haya tenido temor de que lo mataran. Él sabía que a eso vino, él sabía que Jesús vino a morir y a dar su vida, pero claramente él dice la razón, aún no es mi tiempo, ¿no? Aún no es mi tiempo de que me maten. Todo se va a cumplir en el tiempo del Padre, en el tiempo conforme a los planes del Padre. Por eso es que yo no voy a subir a Judea, yo me voy a quedar ministrando, trabajando y haciendo la obra del Señor aquí en Galilea. Ahí en Judea los sentimientos de hostilidad hacia el Señor
eran mostrados del principio, ya habían llegado a tal punto en que los líderes judíos lo querían muerto, ¿no? Lo querían muerto. Entonces, claramente Jesús dice, yo todavía no voy a subir porque todavía no ha llegado mi tiempo. Entonces, por esta razón, Jesús quería estar trabajando, vivir, ministrando abiertamente allí en Galilea, porque no había llegado todavía el tiempo determinado en el plan de Dios para los acontecimientos que lo llevarían a su muerte. Yo le decía hace un momento, no era por cobardía, no era por temor. Jesús sabía que a eso había venido, estaba dispuesto a morir, pero aún no era el momento. Dice también versículo, versículo número 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y bueno, como dato, la fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más importantes de los judíos y se celebraba ahí en la ciudad de Judea. Fíjese cómo la ceguera del ser humano, como el corazón endurecido del ser humano, que pueden pensar que están agradando a Dios y está yendo por el camino amplio, por el camino perverso de maldad, ¿no? Una de las fiestas religiosas más importantes de los judíos, y los judíos querían matar a Jesús en una de sus fiestas más importantes. O sea, un corazón lleno de asesinato, aun cuando ellos sabían que su ley claramente decía, no matarás. Su ley decía claramente, no matarás. Ellos en esa fiesta donde pretendían adorar a Dios, donde pretendían rendir culto a Dios, ellos estaban con un corazón de desobediencia, con un corazón de rebeldía hacia Dios, violando francamente sus mandamientos, con un corazón deseoso de matar, ¿no? Entonces, un corazón engañado, un corazón perverso. Sin embargo, el aspecto más importante que quiero resaltar en este pasaje es la extrema dureza e incredulidad de la naturaleza humana. Se nos dice aquí en el verso número 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Y era bastante malo que los judíos, su propio pueblo, no lo quisieran y quisieran o procuraran matarle. Ya eso era bastante malo y era terrible. Pero era aún peor que ni aún sus hermanos creyeran en él. Esto ya es terrible. Y esto, amados, a pesar de que Jesús es santo, manso, intachable en su vida, a pesar de tener un testimonio intachable, la gente lo rechazaba. La gente no quería tener nada con él. Fíjese cómo, yo no sé, seguramente a usted, hermano, hermana, le ha pasado que, bueno, hubo gente que nos conoció en nuestra vida de maldad, cuando estábamos ignorantes e incrédulos respecto a Dios, en nuestra vida pasada, y evidentemente vivimos una vida descarriada, una vida licenciosa, una vida escandalosa en muchos aspectos, en muchos pecados. Después el Señor extiende su gracia y su misericordia a nuestras vidas, nos perdona, nos rescata, nos vuelve una nueva criatura. Sin embargo, cuando nosotros testificamos de eso, las personas que nos conocieron, muchas de ellas, no por nosotros, sino por su rebeldía a Dios, empiezan a echarnos en cara, pero si ya no te acuerdas lo que tú hiciste, lo que tú hacías, lo que hicimos tú y yo juntos, acuérdate del antro, acuérdate de las borracheras, acuérdate de esto, acuérdate del otro. Y no es tanto por nosotros, es tanto porque en su corazón hay una franca rebeldía a Dios, que no quieren reconocer el señorío, que no quieren reconocer el poder que Dios tiene para transformar, que no quieren reconocer lo que Dios es capaz de hacer, no quieren reconocerlo, no quieren reconocer que Dios perdona, no quieren reconocer que Dios transforma, no quieren reconocer que Dios nos hace nuevas criaturas, no quieren reconocer, y no quieren reconocer por una sola razón,
porque aman su vida de pecado, porque aman su vida de maldad y no quieren apartarse de ello. Porque si reconocieran eso, entonces ellos se volverían a Dios, irían hacia Dios a pedir ese perdón, esa vida nueva. Entonces, a pesar de que Jesús tenía un testimonio irreprensible, ni aun su familia, ni aun sus hermanos querían creer en él. Entonces, hermanos, esto lo digo también para que si usted está pasando esos momentos desagradables donde su familia o conocidos lo quieren avergonzar por su vida pasada, hermanos, no te preocupes. Lo mismo le pasó al Señor. Lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. No te preocupes por ello, ¿no? Entonces, sigamos nosotros adelante, nosotros a quien debemos agradar, nosotros a quien debemos adorar, nosotros a quien seguimos es a Dios. Entonces, no te preocupes si hay gente que te echa en cara tu vida pasada. Nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Nosotros sabemos cuál fue nuestra vida y cuáles fueron los pecados en los que anduvimos, pero de los cuales el Señor nos ha rescatado. Entonces, no te preocupes. Aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo era perfecto en carácter, perfecto en palabras, perfecto en actos, y sin embargo, ni aún así sus hermanos querían creer en Él, ni sus hermanos creían en Él. Entonces, también es importante notar, observemos que el hecho de que estas personas vieran los milagros de Cristo, ¿no? Todos, aunque Juan no lo registra, pero estas personas vieron los milagros de Cristo y nos los relatan, yo les decía, los otros 3 evangelios. También el capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 4 nos hablan de milagros que Jesús hizo. Entonces, estas personas, a pesar de ver sus milagros, a pesar de oír sus enseñanzas y a pesar de vivir en su compañía, por lo menos en la compañía de sus hermanos, no les fue suficiente para hacer que los hombres creyeran. Y esto nos habla de la dureza del corazón del hombre. Esto nos habla de la dureza que hay en el corazón endurecido de los seres humanos. Los seres humanos ven las maravillas de Dios, experimentan, viven la bondad de Dios, y ni aún así le quieren reconocer. Aún hay personas que se aprovechan, todavía de que Dios los prospera, Dios los bendice, todavía se vuelven más arrogantes, más soberbios contra Dios. Entonces, el hecho de que haya personas que vean sus milagros, que escuchen sus enseñanzas y aún, como en este caso, tuvieron la compañía de Jesús como sus hermanos, eso no fue suficiente para hacerlos creer. Yo les quiero decir que hoy en día no es diferente. Hoy en día no es diferente. Hoy vemos, como en el capítulo 6, hoy vemos mucha gente buscando a Dios por conveniencia. Fíjese cómo es claro que antes de la pandemia que estamos viviendo, pues había gente haciendo como bien les placía, las manifestaciones de las feministas radicales, las marchas de los homosexuales y el crimen organizado haciendo como se le da la gana. Nadie piensa en Dios. Nadie quiere tomar en cuenta a Dios. Ahora que estamos en la pandemia, ahora sí, mucha gente está clamando a Dios, mucha gente está haciendo oraciones, mucha gente le está pidiendo a Dios. Y está bien que le pidamos a Dios, está bien que nos acordemos de Dios. Sin embargo, qué importante es que seamos sinceros y reconozcamos que muchas veces solamente se le busca a Dios por conveniencia. Además de los que buscan a Dios por conveniencia, hay otras personas que abiertamente lo rechazan. O sea, ni sus bondades, ni las bondades de Dios, ni tiempos de bondad de Dios, ni calamidades hacen que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Apenas escuchaba yo un político de nuestro país que decía, ¿de qué se preocupan de la pandemia? Si se mueren se van a ir con su Dios. Lo que no sabe es que si esta pandemia le toca a él y a él le toca morir, él también se va a ir con su Dios, aquel a quien sirvió, a quien agradó.
Muchas personas hacen mofa y están haciendo mofa de las cosas de Dios, aún en tiempos de desgracia. En tiempos de bondad también hacen mofa de Dios. Entonces, estamos viendo cómo el corazón del hombre naturalmente rechaza a Dios, tiene un rechazo, como lo estamos viendo en estos versículos que estamos leyendo. Los judíos querían matar a Jesús. Los judíos querían matar a Jesús y ni aun sus familiares, sus más cercanos, querían creer en Él. ¿A cuántos nos ha pasado que ni aún nuestros familiares quieren creer en el testimonio, ni porque han visto, sinceramente han visto nuestra vida transformada? Nos conocieron en una vida pasada, nos conocieron malos, nos conocieron inconversos, nos conocieron impíos, nos conocieron malvados, esa es la verdad, nos conocieron malvados. Pero ahora que el Señor ha tenido misericordia con nosotros, nos ha renovado el corazón, nos ha perdonado de todas esas maldades que hicimos, tampoco quieren creer. Tampoco quieren buscar con sinceridad a Dios. Esos mismos tiempos, y de verdad eso es lo que me encanta de la palabra del Señor, cómo el Evangelio de Juan ha ido mostrándonos cómo es el corazón del hombre, y no importa el tiempo, el corazón perverso del hombre es el mismo en aquellos tiempos del Señor Jesús y es el mismo el día de hoy. De tal manera que pueden estar viendo la bondad de Dios y no se vuelven a Dios. Pueden estar viendo las calamidades y no se vuelven a Dios. Hoy son días en que Dios permite para que pensemos en la eternidad. Yo no sé si esta pandemia sea un juicio de Dios. Tampoco lo niego. Tampoco lo niego. No sé si sea un juicio de Dios, pero tampoco lo niego. Lo que sí sé es que Dios la está permitiendo con propósitos. Y seguramente uno de sus propósitos es que las personas estos días estemos pensando en Dios, estemos pensando en sus caminos y ya no solamente en nuestros caminos. Que estemos pensando en Él y ya no solamente en nosotros, como esta sociedad vive. Esta sociedad es una sociedad egocéntrica que vive y piensa solamente para ellos. Toda esta situación Dios la está permitiendo para que pensemos un momento en la eternidad, para que pensemos en nuestra maldad, para que pensemos en qué caminos hemos andado, para que consideres el alejamiento que de Dios has tenido, que no te ha importado, que no te ha interesado, que no has querido saber más de Él, que no has querido ir más allá. ¿No? Estos tiempos son tiempos para que aquella persona que vive distanciada de Dios se acerque más. Estos son tiempos para que, si eres tú de aquellas personas que solamente buscan a Dios por conveniencia, cuando quieres un milagro, cuando quieres que Dios te ayude con un problema, ahora reconsideres esa posición, esa actitud y busques a Dios con sinceridad, de una manera consistente. Ya no solamente por ratitos, ya no solamente por tiempos. Estoy seguro que va a haber muchas personas que el día de hoy le están pidiendo a Dios, le están clamando a Dios por el coronavirus, que los guarde, que los proteja, que los sane inclusive. Pero también estoy seguro que muchos cuando pase este problema se volverán a sus maldades. Estoy seguro de eso, porque ese es el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que yo creo que desea Dios? Yo creo que Dios desea que de esta situación muchos verdaderamente le busquen con sinceridad y le busquen de corazón. Él quiere que volteemos a verlo. Él quiere que recordemos que Él vive y reina. La gente hoy hace lo que quiere. El mundo está lleno de maldad y de incredulidad. Así está el mundo en el que vivimos, lleno de incredulidad y lleno de maldad, lleno de rechazo a Jesucristo, que es lo que estamos viendo nosotros en estos pasajes que hoy estamos estudiando. Un rechazo de propios y extraños a Jesucristo. Un rechazo de lejanos y cercanos. Un rechazo de grandes y pequeños. Eso es lo que vemos el día de hoy también. Y esta situación nos es propicia, nos da la oportunidad de reflexionar en esa actitud que estamos teniendo nosotros. Los malvados piensan que los gobernantes, los malvados que gobiernan este mundo, piensan y se sienten dueños de este mundo.
Se sienten dueños de las naciones, se sienten que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Los poderosos multimillonarios se sienten dueños de este mundo. Los criminales se sienten que pueden hacer lo que quieren. La comunidad homosexual cree que puede hacer lo que quiere, que puede hacer y trastornar las calles y las ciudades con sus marchas, exigiendo lo que no están dispuestos a dar. Las feministas radicales creen que pueden hacer lo que ellos quieren y creen que pueden tomar el control y estar solicitando que se autorice el aborto legal. Las abortistas creen que pueden matar a los bebés y todos ellos piensan que Dios no dirá ni hará nada. Se equivocan. Se equivocan. Dios está viendo y Dios hará. Lo que pasa es que Dios no es arrebatado. Lo que pasa es que Dios no es voluble. Lo que pasa es que Dios es un Dios que tiene control de él. Lo que pasa es que Dios tiene un plan y un propósito trazado y planeado. Y Él va a seguir sus planes y sus propósitos al pie de la letra. Pero pueden estar seguros que aquellos gobernantes malvados, que aquellos poderosos multimillonarios malvados, que aquella gente que ignora a Dios y que quiere ignorar a Dios, pueden estar seguros que Dios no va a callar ante todo esto, que Él va a actuar ante la maldad de este mundo. Y es por esa razón que este mundo aborrece a Jesús y lo rechaza. El versículo número 7 del pasaje que estamos estudiando nos lo dice claramente, nos dice claramente cuál es la razón por la cual la gente rechaza a Jesús. Si me acompaña usted, por favor, al verso número 7, dice así: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Este principio revela la razón de la profunda enemistad que muchos mostraron a Jesús y a su evangelio durante su ministerio terrenal. Muestra por qué muchas personas rechazan a Jesús al punto de odiarlo. Lo que ofendía a esas personas y lo que ofende a las personas el día de hoy no eran las elevadas doctrinas que Jesús predicaba, no eran sus enseñanzas, ni tampoco era el elevado criterio que él tenía para vivir esas enseñanzas como él las proclamaba. Ni siquiera era su derecho a reclamar que lo reconocieran como el Mesías, como el Cristo, lo que a ellos les molestaba. Lo que nos dice este pasaje es que era el testimonio que él daba de la maldad de sus vidas. Eso era lo que realmente molestaba a las personas y molesta el día de hoy. El día de hoy la gente rechaza a Jesús porque Jesús les confronta con su maldad. Jesús nos confronta con nuestra vida, con nuestros pecados. Jesús nos reprueba delante de Dios. Y eso no le gusta al humano natural. No nos gusta que nos digan nuestros defectos. Mucho menos nos gusta que nos digan nuestras maldades. No nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta. No nos gusta que nos digan inclusive que estás alejado de Dios y que Dios un día va a hacer algo respecto de tu maldad y de tu vida mala. No nos gusta eso. Y eso muchas personas lo reflejan con un rechazo y algunos hasta el punto del odio. Entonces, si yo pudiera resumir esto que te acabo de decir, yo te diría, ellos hubieran podido tolerar sus opiniones y sus enseñanzas si Jesús hubiera tolerado sus pecados. Pero Jesús no tolera el pecado. Jesús no tolera el pecado. Y eso desde un principio fue claro Jesús. Jesús estuvo declarando a las personas cuál es el camino de Dios, cuál es la bondad de Dios, son las demandas de Dios, y las personas no estaban dispuestas a vivir en las demandas y exigencias de Dios. Lo mismo pasa el día de hoy. Lo mismo pasa el día de hoy. Lo mismo pasa que Dios a través de su palabra, Jesús a través del Evangelio, nos dice cuáles son sus exigencias, cuál es el camino para la vida eterna. Y uno de ese camino
Uno de esos caminos es reconocerle a Él como Señor de nuestras vidas. Y el ser humano no está dispuesto a reconocer a Jesús como Señor de sus vidas. Ellos quieren seguir siendo el Señor de sus vidas. Ellos quieren seguir caminando en sus caminos. Ellos quieren seguir haciendo como les place. Ellos quieren seguirse divirtiendo como se divierten en las cosas que se divierten. Ellos quieren seguir haciendo lo que les plazca sin ninguna autoridad sobre de ellos. Para nosotros los cristianos, Jesús es nuestra autoridad. Su palabra es nuestra autoridad. Y nosotros queremos darle gloria obedeciéndole. Muchas personas no están dispuestas a ello. Y esa es la razón por la cual muchos rechazan a Jesús. No quieren Señor sobre de ellos. No quieren, aunque ese Señor quiere ser Salvador. O sea, no solamente quiere gobernar tu vida, quiere gobernar tu vida porque tú la has extraviado, tú la has perdido. Cuando vienes al Señor y te rindes a Él, Él te salva, Él te perdona, Él te da vida nueva, Él te da vida eterna. Yo le decía entonces, hoy no es diferente. Nuestra sociedad actual rechaza a Jesús porque Jesús aborrece la maldad de esta sociedad y no consiente con ellos. Yo quiero que me acompañen un pasaje muy interesante, muy adecuado a lo que yo le estoy comentando en este momento, lo que estamos aprendiendo acerca de esta porción del Evangelio de Juan en el capítulo 7. Quiero que me acompañe por favor a su Biblia en Isaías capítulo número 26. Quiero aclarar, antes de leer esta porción de Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo número 26, quiero yo aclarar que no pretendo decir que este tiempo de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy sea el cumplimiento a esta profecía de Isaías 26. No pretendo decir eso. Lo único que quiero hacer es resaltar la gran semejanza de lo que Dios a través de Isaías dice en ese momento, en ese pasaje, y la semejanza que tiene con el momento en que nosotros estamos viviendo en el mundo entero, en esta etapa de nuestra vida, en este momento. Entonces eso sí me es importante aclararlo. No pretendo decir que esta profecía se esté cumpliendo en este momento, pero sí quiero resaltar la tremenda semejanza que tiene estas palabras del Señor, esta palabra de Dios, con el momento en que estamos viviendo. Yo quiero que me acompañe a leer todo el capítulo 26. Yo sé que es un poquito extenso, pero vamos a leerlo con paciencia y vamos a leerlo despacio para que podamos ir entendiendo todo este pasaje. Dice Isaías 26, de verso 1 en adelante, dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies de aflicción, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesarás el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia.
En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Qué similitud, tremenda similitud hay en este capítulo de Isaías a los tiempos que estamos viviendo. De verdad es tremendo. Y tiene un mensaje, creo yo, eso sí creo, que tiene un mensaje. Mucho debemos de estar atentos a la palabra y a la voluntad de Dios para estos momentos. Y aunque, reitero, como dije hace un rato, no pretendo decir que esto sea el cumplimiento, este momento que estamos viviendo no sea el cumplimiento de esta profecía, no pretendo decir eso, pero sí quiero y creo que podemos nosotros aprender de esta palabra para este momento. Sí creo yo que podemos recibir un mensaje de las palabras de Dios a través de Isaías en este capítulo para este momento. Muchos están sin saber qué hacer en estos momentos. Muchos no se entiende cuál sea la voluntad y qué es lo que Dios quiere al estar permitiendo esta semejante situación que estamos viviendo. Y entonces este versículo nos puede dar mucha luz de lo que debemos estar entendiendo para estos momentos. Yo le decía, la gente no puede rechazar a Dios y pensar que no habrá consecuencias. Va a haber consecuencias. En este tiempo, en esta calamidad, o más adelante, en otro tiempo y en otro momento. Pero el mensaje claro es que aquella persona que vive en desobediencia, en indiferencia, en rebeldía a Dios, no puede pensar que puede vivir de esa manera y no va a haber consecuencias. Por supuesto que va a haber consecuencias. La Biblia nos advierte por todos lados acerca de las consecuencias que vendrán por nuestra rebeldía a Dios, por nuestra indiferencia a Dios, por nuestras ofensas a Dios, por nuestra vida mala y perversa que solamente reflejan una cosa: no quiero nada con Dios, ni me interesa Dios. Ese es el mayor de las maldades del ser humano. La rebeldía contra su Creador, la rebeldía contra aquel que con lazos de amor lo quiere atraer, pero que él francamente lo rechaza, lo desprecia. Entonces, esta sociedad no puede seguir en su enorme maldad e indiferencia a Dios y pensar que no habrá consecuencias. Podemos ver nosotros las marchas de las feministas radicales, y con esto quiero decir claramente que
reconozco dentro de la maldad de esta sociedad, reconozco la maldad y la violencia que hay contra las mujeres. Parte de la maldad que hay en el corazón del hombre. Eso es cierto, o sea, yo no digo que no, es parte de la maldad del ser humano, la parte de la maldad del hombre que ejerce violencia contra la mujer. Sin embargo, las mujeres en su rechazo a Dios y en su maldad y en querer hacer las cosas como ellas quieren, han hecho ese movimiento feminista y lo han llevado a la radicalidad de tal manera que hacen sus manifestaciones, hacen todas sus peticiones y bueno, la autoridad de nuestro país no hace nada, pero no piensen que porque la autoridad de nuestro país no hace nada, Dios tampoco hará nada. Dios hará. Pero Dios hará conforme a sus planes y en su tiempo y en su momento. Entonces esta sociedad no puede seguir en su enorme maldad e indiferencia a Dios y pensar que no habrá consecuencias. Por supuesto que va a haber consecuencias. De tal manera que los malvados, ya sea los gobernantes, los millonarios, los ricos, los que se aprovechan del pobre, los criminales, los que ignoran a Dios, los movimientos homosexuales, los movimientos feministas radicales, los abortistas, pero no solamente ellos, los adúlteros, los mentirosos, los borrachos, todos aquellos que desprecian a Dios, todos aquellos que desprecian a Dios, no pueden pensar que pueden seguir viviendo de esa manera y que Dios no va a actuar y que no va a haber consecuencias. Esta pandemia es una pequeña muestra de que si Dios quisiera, en un momento puede acabar con la raza humana. ¿Sabes por qué no hay más muertos? Por la misericordia de Dios que está conteniendo todo esto. ¿Sabes por qué en México no se han disparado muchas cifras? Muchos dirán las medidas que se hicieron. Sí, estoy de acuerdo con todas las medidas. Pero detrás de todo esto hay un Dios que en su misericordia nos quiere dar una oportunidad. Nos quiere dar una oportunidad. No se olviden que Hebreos 12, verso 29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y el mensaje de esas palabras es claro. Con el fuego no se juega. Con Dios no se puede jugar. No podemos ser indiferentes. No podemos ser rebeldes y pensar que no va a pasar nada. No puede usted ponerse a jugar con el fuego y pensar que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias. Saque usted al fuego de su lugar. Póngase a jugar con él y va a haber consecuencias trágicas, terribles. Y lo mismo sucede. Amados, Dios es amor. Dios es un Dios que se complace en hacer misericordia, pero ese mismo Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Y lo que estamos viviendo es una muestra de lo que pudiera suceder si Dios no mete su mano. De tal manera que es un momento en que Dios llama a los hombres al arrepentimiento. A todas aquellas personas que han rechazado a Jesús de una de otra manera, de una de otra forma, con una actitud o con otra. Porque hay quienes son muy agresivos en su rechazo a Jesús, a Dios. Hay quienes son muy agresivos en su rechazo. Hay quienes no lo son tanto y hay quienes son muy discretos, pero sin embargo lo siguen rechazando. Hay quienes inclusive dicen ser seguidores de Jesús, pero de corazón no lo siguen. Verdaderamente no están entregados, verdaderamente no están consagrados. Estamos viviendo un momento en el que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, en el que Dios llama a los hombres a volverse a Él, en el que Dios llama a los hombres a buscarlo con sinceridad y de corazón. Es un llamado al ser humano a que deje su vida de indiferencia a Dios y deje de dar culto a su egoísmo. Es un momento muy importante, es un momento histórico. Es un momento en el que debemos estar atentos a la voz de Dios. Sí es importante que estemos atentos a lo que dice el gobierno, a lo que dicen las medidas sanitarias, las instituciones de salud. Sí es un momento, quizás muchos están pendientes de lo que dicen las noticias internacionales, de cómo se va controlando esta situación en otros países, pero principalmente es momento de estar pendiente a la voz de Dios. Dios nos está hablando, Dios quiere que le escuchemos, Dios nos está mandando un mensaje, Dios nos está diciendo, pon atención, quiero hablar. Estoy hablando. Es un llamado a que aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que se reúnen, que se congregan, pero no se entregan verdaderamente y no han rendido su vida verdaderamente y de tal manera que siguen en la práctica de sus pecados, dejen de jugar con las cosas de Dios y sean serios. Dejen de rechazar a Jesucristo de manera pasiva, porque esa es una de las formas más peligrosas de rechazo, los pasivos. Hay quienes son
muy agresivos, hay quienes son claros en su rechazo a Jesús, pero hay quienes son aquellos que rechazan a Jesús de manera pasiva, y ese es un rechazo peligroso, porque pueden pensar en sus mentes que ellos sí están siguiendo a Jesús, que ellos sí son cristianos, que ellos sí tienen vida eterna, y la realidad es otra. La realidad es que muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, pero ellos solamente escucharán una respuesta de Dios: no te conozco, nunca te conocí, apártate de mí. Es un tiempo en que debemos ser serios, muy serios. Todas aquellas personas que el día de hoy están apartadas de Dios deben de reconsiderar. Si el Señor te llama en este momento, porque puede ser que nos llame, inclusive a nosotros los cristianos, puede ser que nos llame en este momento, puede ser que no nos llame, puede ser que lo llame usted, puede ser que no lo llame, puede ser que pasemos nosotros esta situación, sin embargo un día nos va a llamar, sea en este momento, en esta pandemia o no sea en esta pandemia, un día nos va a llamar. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? ¿Está usted preparado para atender a ese momento en que Dios lo llame a rendir cuentas? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Realmente estamos preparados? Porque este pasaje, fíjate cómo este capítulo 26 de Isaías habla de cómo va a estar allá afuera la indignación de Dios castigando el pecado y castigando la maldad. Pero también hay un mensaje para su pueblo. Dios también está llamando a su pueblo. Dios está llamando también a los cristianos. Fíjate, por ejemplo, cómo dice el versículo número 7 y versículo 9 de Isaías 26. Vamos a leerlo. Dice: la hollará los pies del afligido. Perdón, verso 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. En el verso 7, que estamos leyendo, dice una cosa muy clara: Dios es el que pesa, el que valora el camino del justo. Él es el que también constantemente está mirando nuestro caminar. Amados hermanos, es un tiempo para reflexionar en nuestros caminos. Es un tiempo para meditar en qué tan consagrados estamos, qué tanto estamos nosotros viviendo en esa entrega y consagración. Proverbios 4:8 dice que el camino del justo es como la senda del justo es como la aurora de la mañana, que va en aumento. ¿Realmente va en aumento nuestra piedad? ¿Realmente va en aumento nuestra rectitud? ¿Realmente va aumentando? ¿Vamos creciendo en la gracia, hermanos? ¿Realmente vamos creciendo en la santidad? ¿Realmente vamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Vamos creciendo o ya nos conformamos? ¿Estamos acostumbrados? ¿Estamos conformados con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos? ¿Estamos acostumbrados y conformados con que, bueno, ya el día que venga el Señor Jesucristo nos vamos a ir con Él? Pero no estamos preocupados, realmente entregados a ir creciendo en gracia, ir creciendo en favor de Dios, ir creciendo en piedad, ir creciendo en todas estas cosas. Dice el verso 8: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Fíjate cómo lo dice, qué cosa tan preciosa. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma, dice el verso 9, te he deseado toda la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando habla de los moradores del mundo, no está hablando solamente de los inconversos. Nosotros, los cristianos, también somos moradores del mundo. Y si te pasas al verso 20, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Hay un mensaje de Dios en estos tiempos para nosotros? Por supuesto que hay un mensaje de Dios. Dice este pasaje que Dios va a estar pesando nuestros corazones, nuestros caminos. Va a estar sobrepesando nuestros caminos. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué vamos a estar haciendo en este tiempo de este trato al mundo? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo nos vamos a estar comportando? Quiero leerte, este mismo pasaje te lo quiero leer en otra traducción de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Me pareció interesante lo que dice la NTV. Te lo leo. Dice el verso 7 en adelante: sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios. Haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos, delante de los justos.
Verso 8. Señor, mostramos nuestra confianza a ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco por la noche, en la mañana. Te busco de todo corazón. Pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Dice el verso 8, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. ¿Cuál es la forma en que nosotros le mostramos a Dios que le creemos, que confiamos en Él? Bueno, porque también es un mandamiento. Acuérdense que también es un pecado la incredulidad. En estos tiempos de prueba, en estos tiempos de aflicción que estamos viviendo, qué importante es que el pueblo de Dios se mantenga confiando en Él. La incredulidad es pecado, hermanos. Y nos ha dado tantas promesas, y nos ha dado tanta palabra, de tal manera que nosotros debemos ser consistentes en nuestra confianza en Dios. Pero también dice que la manera en que nosotros demostramos nuestra confianza, dice el verso 8 de aquí de la NTV, dice, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. Es importante, ¿no?, que en este tiempo estemos nosotros meditando si de verdad estamos mostrando nuestra confianza en la manera en que lo obedecemos, en la manera en que lo tenemos presente. Y luego dice, el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros glorificar el nombre de Dios en estos tiempos? ¿Cómo podríamos glorificarlo? ¿Tenías presente que el pueblo de Dios también puede mostrar un rechazo a Jesús? Sí, sí podemos mostrar un rechazo a Jesús. Cuando deseamos algo más o alguien más que a Él, estamos mostrando rechazo a Jesús. Porque el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Cómo podemos nosotros mostrar que estamos rechazando a Jesús? Cuando deseamos algo más que Él, cuando no estamos verdaderamente entregados, cuando pasamos poco tiempo con Él o con su palabra. Hoy Dios nos ha permitido estos tiempos, y yo les decía, tiene un mensaje, tiene un propósito. Qué bueno es que aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y seamos sabios aprovechando el tiempo. Y sobre todo el tiempo en comunión y en compañía con Él. Cuando pasamos poco tiempo con Él o con su palabra, estamos mostrando rechazo. O cuando no le permitimos ser todo lo que Él prometió ser, hermanos. Esto a lo mejor cuesta un poquito entenderlo, trataré de explicarlo. Jesús prometió ser el pan de nuestra vida. Jesús prometió ser nuestro pastor, que nos pastoree y que nos lleve a pastos verdes y que nos lleve a agua de reposo. Pero a veces nosotros podemos estorbar en eso, con incredulidad, ¿sí? Que al ver esta situación nos llenemos tanto de pánico y de incredulidad que dudemos que Dios no está con nosotros, y entonces eso llene de ansiedad, de preocupación, de miedo. Como humanos podemos tener temor, pero si nos dejamos llevar por ese temor, se convierte en miedo, y el miedo es pecado, porque el miedo está muy ligado a la incredulidad. La incredulidad es pecado. Y entonces nosotros no le estamos permitiendo ser a Él nuestro buen pastor, aquel que permitió pastorearnos aun cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Él estaría con nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos mostrado inseguridad? ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado pánico ante una situación como la que estamos viviendo en la pandemia? Hermanos, con eso nosotros reflejamos nuestra incredulidad, nuestra desconfianza en Dios. Cuando nosotros no le permitimos ser nuestro pastor, nosotros estamos rechazando a Jesús. Es un tiempo muy importante para la iglesia. Te decía, el verso 9 dice, te busco por la noche, en la mañana, te busco de todo corazón, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Aquí está diciendo que va a ser un momento de mucha búsqueda de Dios. De mucha búsqueda de Dios, de tratar de entender a Dios.
Acuérdense que la gloria del hombre, según Jeremías, es conocerle y entenderle. Y que en esto nos podíamos alabar, hermanos. Que estemos dedicando este tiempo a conocer más a nuestro Dios, a estar en comunión más con nuestro Dios. Es un tiempo para corregir nuestras faltas, nuestra falta de oración. Es un tiempo para corregir nuestra falta de estudio serio de la palabra. Es un tiempo para corregir nuestra falta de evangelismo. Hermanos, el mundo está lleno de pánico. El mundo está lleno de desesperanza. El mundo tiene miedo, la gente tiene miedo. Todos a nuestro alrededor tienen miedo y nosotros tenemos, hermanos, la palabra de consuelo. Nosotros conocemos el secreto de la esperanza. Jesucristo es el secreto de la esperanza. Si nosotros hemos sido indiferentes, si hemos sido negligentes con el evangelismo, Dios nos está dando la oportunidad de corregir eso. Y que busquemos todos los medios y todas las formas. Yo sé que hay muchas restricciones, pero también hay muchas formas de poder evangelizar. Mucha gente que el día de hoy está buscando palabra de consuelo, palabra que les conforte. No callemos, no cerremos nuestra boca, hermanos. Hablemos el evangelio, prediquemos. Si hemos sido faltos para servir, hermanos, hoy es tiempo para corregir nuestra falta de servicio compasivo, nuestra falta de ser misericordiosos. Hoy es tiempo. Va a haber gente con mucha crisis, va a haber gente con mucha hambre. Dios ha prometido que su pueblo, el justo no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigará pan. En estos tiempos en que muchos expertos en economía están viendo que viene una gran crisis económica, hermanos, nosotros podemos confiar en que nuestro Dios es nuestro proveedor. Él ha prometido darnos el pan de cada día si nosotros se lo estamos pidiendo. Él nos dijo que nosotros somos incrédulos porque no creemos. Si Él alimenta a los pajarillos, si Él viste a las flores del campo, ¿cuánto más a nosotros? Pero ahí viene la reprensión, hombres de poca fe. Dios ha prometido todo eso, hermanos. Y allá afuera va a haber mucha gente, ya hay mucha gente ya, que por esa razón tiene mucho temor, tiene mucho pánico. Es tiempo de ser compasivos, hermanos. Es tiempo de ser misericordiosos. Es tiempo de consagración. Es tiempo de consagración, hermanos. Entonces, concluyo ya para terminar. Vemos en estos pasajes que estudiamos de Juan capítulo 7, verso 1 al 9, cómo la gente rechaza a Jesús, cómo hay muchísima gente rechazando a Jesús al punto del odio, pero hay mucha gente muy cercana, porque dice que ni aun sus hermanos le creyeron. Hermanos, el único que puede hacer que sus corazones se vuelvan es Dios. De nuestros familiares, el único que puede hacer que sus corazones se vuelvan es Dios. De nuestros vecinos, a quienes se les ha compartido y no quieren, el único que puede hacer que se vuelvan a Dios es Él mismo, Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de pedir por ellos, es tiempo de pedir misericordia, es tiempo de que nosotros le pidamos a Dios de que en este momento Él tenga compasión de aquellos que le han rechazado, de aquellos que le rechazan. No seamos nosotros de los que le rechazan. Ya dije yo unos puntos de cómo podemos nosotros estar rechazando a Jesús cuando deseamos algo más que a Él, siendo que Él debe ser nuestro todo, cuando pasamos poco tiempo con Él o con su palabra, y cuando no le permitimos a Él ser lo que Él prometió ser en nosotros y de nosotros. Hermanos, es tiempo para corregir, es tiempo para encerrarnos con Dios. Es tiempo para una introspección, es para ver cómo estamos dentro de ellos. Que Dios nos escudriñe, que Dios pese nuestros caminos para corregir, hermanos. Es un momento muy importante y tenemos que aprovecharlo. Yo le pido, hermano, le quiero encargar que en su casa medite en este capítulo 26 de Isaías. Si lo puedes revisar en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, NTV, la NTV, que viene con un lenguaje un poquito más entendible a nuestros días. Que Dios te hable, que Dios te bendiga. Y como dice el verso número 20, te lo leo, dice el verso número 20, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Es escondernos en Él, no meternos a la casa y no hacer nada en su búsqueda. Es estar tiempo con el Señor. Busquemos estar meditando en el Señor. Busquemos estarnos acercando
más al Señor. Hermanos, son tiempos muy importantes. No dejemos pasar esta oportunidad. No dejemos esta oportunidad que el Señor provee a través de esta circunstancia, de que nosotros de verdad seamos sal de la tierra y luz del mundo. Hay mucha gente que le rechaza. Oremos por ellos. Pidamos por ellos, estemos orando para que Dios en este tiempo de trato, trate con ellos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a todos. Cuídense, guarden por favor este tiempo y nos estamos viendo, conectando la próxima semana. Un servidor estará compartiendo nuevamente la palabra y que Dios nos ayude. Estemos orando unos por otros, por favor. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde, disfruten en familia, aprovechen el tiempo. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos.